De tal manera que usted lo pueda cargar fácilmente. No hay una cosa ahí. ¿Qué? ¿Para apoyar? No, que si tiene, que si Sí, pero es que acuérdense que ustedes se van a necesitar el cubito para contemplar el parcial, entonces lo van a poder abrir así. Bueno. ¿Alguien sabe cómo funciona una hidroeléctrica? Hidroeléctrica. Ah, sí. Como la de los tomamos Ok. aquí. Pícalo. ¿Qué es la ¿Ah? Pero antes de tener la cantidad, lo que debes hacer. No tanto juego. Bueno, es que la escribí y no me respondió. Entonces, pues hay montañas y hay ríos. Y entonces se monta aquí una pared. No, pero estamos hablando de bioquímica. Ya va. Y entonces montan aquí una pared. ¿Cuál es la característica de esa pared? Por ahí está alta. ¿Por qué no la hacen en medio? De ahorrar plata. Tiene que contener el agua, o sea que debe ser rígida o no debe ser rígida. Tremendamente rígida. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esta pared de perfil. Me toca ordenar. Entonces la pared de perfil, cuando ya está construida, va a empezar a pasar algo. Empieza aquí, se va acumulando el agua. Y si se acumula el agua, hace más fuerza, hace más presión, pero la altura de esa agua corresponde a una cosa que se llama energía potencial. ¿Sí o no? Entre más alto, mayor energía. ¿Y qué es lo que hacen en ese muro? Colocan acá hoyitos. Pero esos hoyitos sería lógico dejar un hoyito en la ventana o con puertas porque se abren, que simplemente se comuniquen porque aquí continúa el río, ¿no? Que caiga. O sea, que abres a tu puerta y que caiga ya. Más que turbinas se llaman bobinas. Entonces, esto se conecta a través de unos tubos gigantes a una cosa que los ingenieros llaman bobinas. ¿Qué es una bobina? Básicamente es un imán, es un magneto, pero ese magneto tiene unas astas. Y entonces aquí cuando llegamos a este nivel se abren las compuertas y cae. ¿Y qué pasa con las astas cuando llega el agua? Empiezan a moverlas. Energía potencial, que cuando se abre la compuerta es energía cinética. Y cuando mueve estas astas, como aquí hay un magneto, siempre que hay un magnetismo y hay un movimiento que genera un campo eléctrico, y viceversa, si hay un campo eléctrico y gira alrededor de un espacio, de manera circular genera un campo magnético. Por eso se habla de electromagnetismo. Entonces, si gira esto, genera electricidad en movimiento. ¿Qué es la electricidad en movimiento? Electrones. No, pero estamos estudiando bioquímica, eso no estoy estudiando ingeniería. Ya. Ahorita les explico. Además, lo que les voy a explicar más adelante, bioquímicos que ya lo saben, y debían de estar, porque yo les dije al final de la clase que ya debían de estar preparados para hablarme de eso. ¿Qué? ¿Cuándo? Busca el video la semana pasada. No, ajá, ese es igual. Ese es igual. Entonces, Pequeño detalle. en todo momento se necesita que haya una
demasiada agua y hay mucha electricidad, ¿qué puede pasar con este muro? Se puede colapsar. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros para evitar eso? Aquí hay otras compuertas. Más abajo. Esas compuertas sí no se comunican con ninguna boina que nos está directamente arriba. Y él dice, ¿por qué está hablando de eso? Claro, hasta ahí cómo funciona de manera general esto. Bueno, vamos a borrar esto. Hidroeléctrica, hidrofamosa. Bueno. ¿Qué organismo, o más bien, qué células son más complejas? Las eucariotas. Son las más complejas. Son las más complejas, ¿por qué? Tiene más partes. ¿Sí? Si tiene más partes, implica que son más grandes. Y si son más grandes, requieren más o menos energía para funcionar, o para dar mucha más energía. ¿Cómo logramos que una célula eucariota logre generar más energía que una procariota? ¿Cómo una eucariota genera más energía que una procariota? ¿Y qué sucede? ¿Pero qué necesito? O sea, ¿por qué necesito ese espacio especial llamado mitocondria? ¿Qué es lo que quiero? ¿Con quién trabaja normalmente o con qué molécula trabajan normalmente las eucariotas con la que las procariotas normalmente dicen, uy, no, con esa no me pego? El oxígeno. El oxígeno. ¿Alguien sabe para qué se utiliza oxígeno? No biológicamente, sino ¿para qué se utiliza el oxígeno? No biológicamente. No biológicamente. No biológicamente. El oxígeno es un oxidante. Y combustible de cohetes. El hidrógeno combinado con el oxígeno. El oxígeno, o sea, se combinan en una reacción que no importa en ese momento, pero, o sea, ¿a qué le dice? Cuando uno piensa en combustible, uno dice estable y inestable. O sea, fácilmente tiende a reaccionar o difícilmente tiende a reaccionar. Fácilmente tiende a reaccionar. Muy fácilmente tiende a reaccionar. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno tiene mucha energía y fácilmente tiende a cederla. Por eso es el mayor oxidante de todos. Oxígeno, tiene que agua y oxígeno. Cada vez que nosotros como eucariotas respiramos, nos estamos oxidando. Ese es el cuento. Pero entonces me mencionaron este personaje. ¿Qué personaje estoy tratando de pintar ahí? La mitocondria. Bueno. A ver, entonces ya los quieres saber. ¿Cuánto es la vida media de una hemática? ¿Eso es mucho? En 20 días. No, muy poco comparado con otras células. ¿Por qué? Transporta oxígeno, transporta el veneno. Transportan el veneno. Y cuando veamos ahorita algunas rutas de metabolismo,
El glóbulo rojo hace una ruta especial que se llama la vía lactosa. Esa vía lactosa la hace en parte para generar una cosa que se llama NAD con P. Y eso es trascendental porque hace parte del kit de antioxidantes que el cuerpo tiene. ¿Listo? Sin eso, si esa vía lactosa está fallando en los glóbulos rojos, ¿qué le va a pasar a la vida por medio de un glóbulo rojo? Aumento de entonces se llama déficit eritrocitario debido a eso. ¿Qué me llaman? ¿A qué va? El oxígeno es un veneno y necesito meterlo en la célula eucariota dentro de un compartimento que tiene doble membrana para tratar de controlar los efectos negativos de ese veneno. De hecho, por eso la mitocondria es propensa a generar apoptosis. La mitocondria, y uno dice que a mí qué importa. La apoptosis, en el mejor de los casos, ¿qué es apoptosis? Controlada, programada o no programada. A diferencia de la necrosis. La necrosis es, pues me cayó un martillo en el dedo y esas células se murieron. El dedo no estaba programado, me va a caer a las 5 de la tarde un martillo. Entonces lo voy a programar. La apoptosis, cuando hay daños, es lo mejor que le puede pasar al cuerpo. Porque está eliminando la célula, dice ya, desbarate. Pero si no se logra activar la programación de apoptosis, esa célula puede quedar. Y esa célula, ¿qué le puede pasar en el peor de los casos? No, ese es el mejor de los casos, que calle el peor de los casos. Se vuelve en casa. Hay pequeños detalles. Entonces, a ver, recuérdense de su biología celular. ¿Cuál es la diferencia central entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria? La membrana interna tiene incrustado sí, aparte de eso, sí, tiene toda la razón, sí. Tiene la tejecita. Pero estructuralmente, porque eso digamos que no es funcional. Conéctelo con lo primero que le entableó. ¿Cuál? La interna es mucho más rígida que la externa. Y empiecen a conectar lo que estoy explicando. Sucede que les presento la primera hidroeléctrica creada en este planeta. O sea que ustedes tienen millones de hidroeléctricas funcionando. Membrana interna más rígida. ¿Alguien se acuerda qué líquido es rico en la membrana interna? Lípido. No tanto colesterol, no. Una que se llama cardiolipina. En la cardiolipina sucede como si tuviera dos ganchitos. Uno lo introduce acá y el otro lo introduce acá y termina generando como esa rigidez. Bueno, ya tenemos que la membrana interna es el muro de nuestra represa. Mencionemos ahora sí cosas funcionales que están en esa membrana. Cosas funcionales. Bueno, entonces, se los pintan así. ¿Qué pinté? Membranas, sí, proteínas, pero membranas son complejos. Entonces, cadena
Transportadora de electrones o cadena de transferencia electrónica es lo mismo. Entonces, cuando uno utiliza la palabra complejo, ¿qué quiere decir? Está formado de muchas partes. Entonces, los complejos, digamos, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Y aquí hay un complejito chiquito. ¿Qué tiene de particular este que estoy señalando? No nos vamos a meter con los nombres específicos, no me interesa. Como ya que lo aprendan. Esa es la presentación. Y se quiere acordar. No, no tiene que saberlo. Bueno, ¿qué tiene de particular la flechita? Que la carga de No. Estructuralmente, ¿qué es? la flechita que ¿Esto qué es? Proteínas. Y hay diferentes tipos. Hay unas proteínas que se llaman ferrosulfuradas, hay unos que se llaman citocromos. Listo. Esta también es una proteína, un complejo proteína. ¿Qué tendrá diferente esa que señalé? Una parte sí es un lípido que se llama coenzima Q10, más conocida entre los amigos como ubiquinona. ¿Por qué le llama ubiquinona? Porque es ubicua. Hasta ahora, todas las células que ha estudiado la humanidad tienen una versión de ese lípido. Entonces, ubicuo es que está en todos lados. Ubicuidad. Dios es ubicuo. ¿Listo? Ubiquinona. Nona. Una tarea que ustedes sí tenían que hacer, que yo les mandé a hacer la tablita de las diferentes enzimas. Varias de esas enzimas que les hablamos de oxidorreductasas están metidas acá. Hay otras oxidorreductasas que están en otro lado. ¿Sí? ¿Cómo es el interior de cualquier membrana desde el punto de vista de su relación con el agua? Hidrofóbico. Listo. ¿Los electrones son hidrofóbicos o hidrofílicos? Hidrofílicos, tienen carga. ¿No suena como raro eso de transferencia de electrones? Porque la transferencia de electrones está sucediendo en el interior de la membrana. No es que, digamos, hay el complejo 1, yo soy el complejo 1 y estoy mirando, ¿cómo se llama este espacio? No es que el complejo 1 diga, mire, yo tengo aquí un electrón, ¿quién me lo recibe por fuera? ¿Sí? No, lo pasa es por dentro. Es raro. ¿Cómo noto que eso pase? ¿Los complejos están quietos o se mueven dentro de la membrana? ¿Mucho o poco? Pero ¿qué dijimos de la membrana interna? Que rígida. O sea, los complejos, porque uno tiende a pensar de que las cosas son como las fotos casuales que a ustedes les gusta tomarse. Entonces, todas complejos, vamos a tomar los complejos. Y se la toman. No, las vainas se mueven. Lo que pasa es que estos complejos se mueven muy despacio. Pero, ¿quién se puede mover fácilmente a través del interior de una membrana? Un líquido. Entonces, este personaje, la ubiquinona, me puede conectar a este con este y a este con este. Y este complejito, como es chiquito, comparado con los otros, también tiene facilidad de moverse.
La otra cosa que no tiene la berraca cabezota es que que solo existe un complejo por mitocondria. O sea, existe un kit de complejo, una cadena. Esta es la única cadena que existe en esta mitocondria. No, hay varias. Hay varias. Claro, es ahí. ¿Cuántos ATPs produce la cadena transportadora de electrones? Sí. ¿Cuál es la palabra? 26, 27, 26, 27, 28, depende porque pueden haber. 44 de la cadena, 44. Algo así, tiene 3. A ver. 23 produce un solo. 27, 28. Ay, no sé. Mire, estoy hablando solo de la cadena transportadora de electrones, estoy hablando de nada. ¿Cuántos ATPs se producen en la cadena transportadora de electrones? Ya, pero ¿qué le pasa? Son menos. Porque ella ahorita no es nada. Solo la cadena transportadora de electrones. No, pues solo ninguno. No producen electrones. Ay, pero eso hace una ¿Cuántos ¿Por qué se llama cadena transportadora de electrones? Transporta los electrones. Pero ¿por qué los electrones brincan? Voy a colocarlo en... Voy a colocarlo en rojo. El rojo representa el paso de los electrones. Se pasa de acá a acá y de acá a acá. Y de acá a acá. ¿Qué pasa aquí? De acá a acá y pasa acá. Y de acá a acá. Y de acá a acá. ¿Alguna vez digamos, una vez que uno va a no sé, a algún asado, a una reunión, a una vez uno tiene hambre y acaban de estar las papas y uno tiene hambre? ¿Y uno qué hace cuando tiene hambre y acaban de estar las papas? Las papas saladas. Uno las mete en la mano y coge la papa. Y uno queda. Y entonces y empieza a lanzarse la papa. ¿Sí? Entonces aquí los electrones representan esa papa, pero ¿quién hace que los electrones o la papa brinque de un lado a otro? ¿Qué fue lo que estábamos hablando de qué? Sí. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de esto? A ver si se acuerdan. ¿Qué simboliza eso? No, esta entrega no. No, cabeza. Potencial redox. Ay, pero. El potencial redox. O estaba sin el delta. Ahí está, ahí fue por eso. Me hace creer que no. Potencial redox. Que entre más positivo sea el potencial redox de una molécula, ¿qué quiere decir? Más afín o menos afín por los oxígenos, por los electrones. Menos probable que pierda el... Es menos probable que pierda el... Es menos probable que pierda electrones. Otra forma, mucho más afín por los electrones. ¿Cuál les dije que era la molécula con el mayor potencial redox de todos? El oro inorgánico. Y por eso lo he oxidado. ¿Y cuál es orgánico? El oxígeno. Entonces, el oxígeno, ¿con quién interactúa? Y entonces produce agua. Profe, ¿cómo logro producir agua? Oxígeno con... ¿Qué significa esto así? Hay hidrógeno aquí. Protón. Listo. Entonces, ¿cómo hago para que se puedan unir estos dos? Necesito darles electrones. Ese es el estudiante. Y entonces produzco El orgánico es el que hace agua. eso.
Y esa cosa se llama agua agua metabólica. ¿Listo? O sea que los electrones que van pasando terminan recibiéndolos en las centros finales del oxígeno, produciendo agua, y como producto de desecho genera esto también. ¿Qué es eso? Peróxido de hidrógeno. Él como tal tóxico no es. Lo que pasa es que a partir del peróxido de hidrógeno genera radicales libres del oxígeno. Y esos radicales libres del oxígeno son los que resultan ser tóxicos. Y entonces, entre una dieta lo más rica posible en carbohidratos, más peróxido de hidrógeno genera. El otro coso que sí que es líquido, genera menos peróxido que carbohidratos, pero genera peróxido. Si genero más peróxido de hidrógeno, genero más radicales libres. Si genero más radicales libres, ¿qué me va a pasar? Se va a oxidar. ¿Qué se va a oxidar principalmente? La membrana. Y si oxido la membrana, ¿qué estoy afectando? La mitocondria, pero también la membrana celular. ¿Y cuál es la característica principal de todas las membranas biológicas? Protege, sí, pero es la permeabilidad. ¿Completamente permeable? No. Semipermeable, y hay otra palabra que va con semipermeable. Tremendamente selectiva. Si yo altero la permeabilidad, ¿qué estoy alterando de la célula? La selectividad. Y si altero la selectividad, ¿qué estoy alterando de última? La fiabilidad de la célula. Fiabilidad de la célula. ¿Listo? ¿Cuántos ATP se generan? Ninguno. ¿Qué entiende con la palabra acoplar? Adaptar. Unir. Adaptarse, más o menos. Antes de correr, ¿qué debieron de hacer ustedes? Caminar. Antes de caminar. Quedarse sentado. Y antes de quedarse sentado, es cuando el niño empieza a hacer así y empieza a voltearse y trata de voltear. ¿Listo? ¿Qué estoy conectando? Esto no me genera energía, pero me genera las condiciones. Entonces vamos a acoplarlo con lo que les gustaba, que también aparece. Esto aparece al final de la primera presentación que yo les dejé y que les dejé de tarea. Bien, pues, también me dijeron, no, ellos ya saben todo eso. ¿Listo? ¿Qué es este? Ciclo de Krebs. El otro era horrible. No. Tiene que ver, está conectado, pero es pero sí, el casi tiene que ver. Ese sucede en el cloroplasto. El cloroplasto, que es en última una mitocondria modificada. Listo. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, que se comporta como esto que yo les había mencionado al principio. Acuérdense que el ciclo de Krebs no es el único proceso, pero es el más relevante, que es anfibólico. ¿Es anfibólico? Es anfibólico, que puede ser catabólico o anabólico. Depende de lo que se requiera. O sea, cuando yo hago esto, no es que el profesor se volvió loco. Ustedes se comportan de la misma manera cuando están acá que cuando están en cuadrado. Hay cuadraleños. Igual. Y se comportan igual en
cuadralegre cuando llegan a las 7 de la noche, llegan como a las 9 de la noche, 11, no sé qué llegan, a las 11. Se comportan igual a cuando están, por ejemplo, a las 2 de la mañana del día siguiente. ¿Qué cambió con ustedes? El grado de borrachera, o sea que cambió el entorno físico-químico. Los mismos no se comportan igual acá en la universidad que de pronto en la cafetería. Depende del entorno físico-químico. Entonces eso va a determinar si tiende a ser catabólico o anabólico. El anabolismo yo les dije el catabolismo les dije que se representaba con el receptor cicloide, con estas flechas. ¿Qué significan esas flechas? Dime. Que se integra el ciclo, sí, pero una palabra. No. Sí, degradación creo que termina llegando a él. O sea que va a generar intermediarios del ciclo de Krebs. Ahí sí, miren. Intermediarios del ciclo de Krebs. Complejos. Y el anabolismo, ¿qué es lo que hace? Diverge. O sea que el ciclo de Krebs es un proceso clave que en el mapa que van a generar, junto con todo lo que sucede en la mitocondria, debería estar en el centro del mapa. Debería estar en el centro del mapa metabólico que vayan a generar. Profe, y lo lleno ya con todo lo que sé, no deje espacio porque vamos a meter cosas de lípidos y cosas de aminoácidos, es decir, de proteínas, dentro de la mitocondria. Ah, por eso, mira cómo. Bueno, bien. Miremos lo siguiente. ¿Alguien se acuerda de las enzimas que va del ciclo de Krebs? La verdad, a ver. Si se llama ciclo del ácido cítrico, ¿cómo se llamará la primera enzima? Bueno, primera comilla. ¿Cómo es que se llaman? ¿Alguien es de Cúcuta? Sí. ¿Cómo le dicen a las gloritas? Redoma o rompoy. A un rompoy o a una glorieta, ¿por dónde puedo entrar? Por diferentes lados. ¿Y puedo salir? Diferentes lados. Claro, a uno tiende a pensar, profe, a mí me enseñaron que entraba era por el piruano. Esa es una de las formas, no es la única. Entonces, una de las principales, citrato, ahora qué raro, citrato, intentasa o sintasa. ¿Cuál más? Complejo de la alfa ceto glutarato. Búsquenme la presentación si quieren. ¿Cuántos carbonos tiene el citrato? Búsquenlo. ¿Cuántos carbonos en total? En la presentación está 6. ¿Cuántos ácidos carboxílicos tiene? Grupos carboxílicos, ¿cuántos? 3. Adivinen por qué se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¡Wow! ¿Eh? Entonces vamos a colocar acá citrato, que es de 6 carbonos. Aquí hay un personaje que lo llamamos oxaloacetato. ¿Cuántos carbonos tiene el oxaloacetato? ¿Cómo? Muchos.
4. ¿Y cuántos ácidos carboxílicos tiene ese? 2. 4. Carbono. Entonces la enzima que hace eso se llama citrato. Quintasa. ¿Cuántos carbonos me falta para llegar de 4 a 6? Oh, wow. Entonces viene el acetil. ¿Cuántos tiene el acetil? Solamente la Solo el acetil. 2. Sí. Y cuando uno coloca un símbolo así en bioquímica, no es un espermatozoide. No, es la bola. ¿Ves? No. Esto significa un enlace de alta energía. Está unido a la coenzima A. La colina. La coenzima A deriva del ácido pantoténico, que es la famosa vitamina B5, que hace parte del complejo B, y el complejo B, junto con la vitamina C, son las vitaminas hidrosolubles. Bueno, esto se pega con esto y genera citrato a través de la sintasa. ¿Qué? ¿Nombre de la vitamina? Ácido pantoténico. Pantoténico, que está en los champús. Es muy curioso. Mire cómo nos manipulan. ¿El cabello está vivo o está muerto? Está más fuerte que la Lo único que está vivo es el folículo. El cabello está muerto. Uno se pellizca un cabello, no se jala. Si se jala le duele, pero por el folículo. Pero el pellizca un cabello y uno dice, ¡ay, me dolió! Y está muerto. ¿Sí? Y está rico en una proteína que se llama queratina. A mí me da risa cuando aparece el champús para darle vida a su cabello. Eso no es verdad. Rico el ácido pantoténico, que puede tener paquetes y bonito y toda la pendejada, pero pues no le va a dar vida. Bueno, a ver, miren en la presentación. ¿El citrato en qué se convierte? Miren la presentación, no me adivinen de la presentación. Isocitrato. A ver, el prefijo iso. ¿Cuántos carbonos tiene el isocitrato respecto al citrato? Lo mismo, 6 carbonos. Ah, bueno, si hay un paso ahí intermedio, llama cisacriletato. Bueno. ¿Qué le pasa al isocitrato? ¿Cómo? Alfa -C. ¿Cómo se llama la enzima? Isocitrato de hidrogenasa de hierro, ¿qué se llama? ¿Sí? En la presentación, ¿qué dice? Se convierte ¿qué a qué? Listo. Entonces, aquí vamos a convertir el isocitrato ¿en qué? En alfa-cetoglutarato. Listo. Acá. Alfa-cetoglutarato. ¿Cuántos carbonos tiene el alfa-cetoglutarato? 5. El isocitrato tenía 6. El alfa-cetoglutarato tiene 5. ¿Qué se perdió? CO2. ¿Se perdió CO2? Se perdió un carbono. ¿Y ese carbono cómo sale? Liberado en forma de CO2, es decir, oxida un carbono. Y sale en forma de CO2. Pero adicionalmente pasó algo más. Isocitrato de deshidrogenasa, ¿qué pasó? Es una deshidrogenasa. ¿A quién se oxidó?
se oxidó una. No. Se oxidó el isocitrato Que con ellos no menos carbono. y salió NaH Se cargó. más Se redujo. H. Se redujo. ¿Qué le pasó al NaH? ¿Se oxidó o se redujo? Se redujo. ¿Y qué le pasó al isocitrato? Se oxidó, pero adicionalmente perdió carbono. O sea, le O sea que les parece lógico que el proceso sea un proceso de decarboxilación oxidativa. pierde carbono y pierde. Listo. Profe, ¿de dónde viene este carbono? De la acetina. Profe, ¿y de dónde viene la acetina? Ahorita lo vemos. Bueno, tengo alfa-cetoglutarato. Dígame qué grupos funcionales tiene el alfa-cetoglutarato. Pues a ver, ceto, cetona, glutarato o ácido glutárico, ácido carboxílico. Ustedes tienen, ¿por qué se llama alfa? Porque tiene la posición. ¿En cuál posición? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono... ¿cuál? Carbono. Carbono 2. Porque el grupo funcional más importante es el grupo carboxilo. Y el grupo carboxilo es el 1. Y justo al que le llega al lado se llama el 2, o sea el alfa. ¿Sí? Listo. Y le dije, profe, pero ¿por qué está mencionando eso? Ya no me acuerdo. Búsqueme. ¿Qué tienen en común el alfa-cetoglutarato y el glutamato? Busquen en la estructura del glutamato. Glutamato. Busquen la estructura del glutamato. En común. ¿Qué tienen en común? Estructuralmente, dime. Pues que tienen dos. ¿Tiene dos qué? Grupo Tiene dos grupos carboxilo. Uno en el carbono 1 y uno en el carbono 5. Listo, ¿qué más? Tienen la misma, o sea, tienen los mismos carbonos, número de carbonos. Tiene el mismo número de carbono, 5. Tiene 5. ¿Y qué más? O sea, ¿les parece lógico que yo diga que el alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido? ¿Qué debe cumplir para que sea un alfa-cetoácido? Un grupo carboxilo y pegarlo a él, ahí el grupo se pone. ¿Lo cumple? Sí. Listo. ¿Cómo llamarían al glutamato? De manera general. ¿Tiene en el carbono 2 tiene una cetona? No. ¿Qué tiene? Una amina. ¿Les parece lógico que le diga alfa, amino, ácido? ¿Qué hablando de esto? Porque le estoy conectando muchas cosas del semestre. ¿Se acuerdan que era un aminoácido esencial? Sí. Que el organismo no lo produce. Los aminoácidos esenciales que son para nosotros son los mismos que para una vaca necesariamente. No. Si yo cojo el alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, y lo transamino, ¿qué es transamina? Quiero un grupo amino, el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. Wow. O sea que el glutamato es esencial o no es esencial. Si tenemos transaminasas dentro de nuestro cuerpo. Tranquila. Sí, transamina.
se transaminaba que Si yo cojo el alfa-cetoglutarato a través de unas enzimas que se llaman transaminasas y lo transamino, Dios mío. lo convierto en su versión de alfa-aminoácido. Y esa versión de alfa-aminoácido de este se llama glutamato. Y por eso el glutamato no es esencial para nosotros, lo podemos sintetizar. Y la transaminación, ¿qué son isoenzimas? Isoenzimas. Enzimas Cuando son iguales. Isoenzimas. Igual que, pero qué, igual que. Iguales igual. Igual que. Enzimas. no sé función, posición, estructura. Póngale cuidado al ejemplo para que no se les olvide nunca que es una isoenzima. Hay una moneda de 1000, ¿cierto? Está rara, pero es más raro los billetes de 1000. ¿Ambos tienen la misma estructura? No. Pero pueden comprar, bueno, ya que pero pueden comprar lo mismo, un dulce abajo, Sí. pero no tienen la misma estructura. Entonces son enzimas que no tienen la misma estructura, pero que hacen la misma función. Traducción, que catalizan la misma reacción. Entonces, hay transaminasas dentro de la mitocondria y hay transaminasas fuera de la mitocondria. Entonces, por eso les estoy diciendo, piensen en que tienen que dejar espacio para meter la transaminación. ¿Listo? Bueno. ¿Cuántos CO2 vamos? Entramos por acá, pero podemos entrar por cualquier lado. ¿Cuántos CO2 llevamos hasta ahora? 1. ¿Cuántos nada? 1, nada más. Listo, tengo alfa-cetoglutarato. ¿Y ahora qué hago con ese personaje? Vean la presentación. ¿Ah? Pero voy a llamar encima. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. O sea, este se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Cuántos carbonos tiene el succinil? 2, solo el succinil. 4. ¿Qué pasó? Perdió. O sea que aquí salió, mire, póngale cuidado, entonces perdió otro carbono. Entonces vamos 2 CO2. O sea que vamos 2 carbonos que se oxidaron. ¿Y a dónde vienen esos 2 carbonos? ¿Y qué hago con esos 2 carbonos? Los saco por acá en forma de CO2. ¿Qué tiene de particular esta deshidrogenasa o no tiene nada de particular comparada con la anterior deshidrogenasa del ciclo? ¿Qué salió? Además de CO2. Nada. O sea que ¿cuántos NAD vamos hasta aquí? 2. Vamos 2. ¿Listo? ¿Qué hago ahora con el succinil-CoA? Lo convierto en succinato. ¿Cómo se llaman enzimas? Succinil-CoA sintetasa. Succinato tiosinasa. ¿Por qué se llama otioquinasa? Sí. Entonces, pasamos de acá a acá. ¿Por qué se llama tío? Ay, porque que la describió por primera vez era español, entonces como ellos dicen, vamos tío. Tío significa en el griego antiguo azufre. Y sucede que la coenzima A se une por un enlace tioéster. Acá, bueno, tioéster. ¿Sí? Tioéster, es decir, a través de un azufre. Listo. Vamos con el succinato, vamos acá. ¿Qué hago con el succinato ahora? ¿Cómo se llama el enzima? Ah, entonces el succinato
deshidrogenasa. ¿Quién le produce? Fumarato. ¿Cuántos carbonos tiene el fumarato? O sea que aquí, ¿les parece lógico si el oxalacetato tiene 4, aquí esto permanezca con 4? Y el succinato tiene 4. ¿Ya? ¿Pero cómo es que llaman la enzima? Succinato deshidrogenasa. ¿Qué estación? ¿Pero quién entró? ¿Cómo entró? ¿Qué entró? Par. Y salió par H2. ¿Qué les dije de las deshidrogenasas? ¿O qué descubrieron de las deshidrogenasas? Que era la tarea que tenían que hacer en las aulas. ¿Qué les dijeron? Eso no. Que siempre que aparezca la palabra deshidrogenasa deben de pensar que la coenzima es. Sí, tienen que pensar nada. Excepto 5 que no trabajan, que son deshidrogenasas, que no trabajan con nada, sino que trabajan con FAT. Y esta es una de esas. Succinato deshidrogenasa. Oiga, pero ustedes les faltó aquí contarme algo. En esta, de succinato, succinico A, succinato. Que rompió el enlace, se liberó coenzima A. Ah, ¿cómo? ¿Y cuántos GTP se liberó ahí? Uno. Energéticamente, eso es lo mismo que decir ATP. Pero si nos vamos estrictamente, pues GTP no es lo mismo que ATP. Pero aquí, o sea, eso es como decir, tengo 3.800 pesos. Eso en este momento equivale a $1. O tengo $1 o tengo 3.800 pesos y eso es lo mismo. Pero uno dice, no, pero eso es menos que $1, pero en este momento es lo mismo energéticamente. ¿Cuántos FAT van aquí contenidos? 1. ¿Cuántos GTPs? 1. ¿Cuántos CO2 ha salido? 12. ¿Cuántos NAD? 2. Listo. ¿Ahora qué hago con el fumarato? Lo convierto en malato. ¿Cuántos carbonos tiene el malato? 4. ¿Les parece lógico? Sí. ¿Cómo hago para convertir malato a oxalocetato? ¿Cómo me llaman enzima? Malato deshidrogenasa. No, de malato a oxalocetato. Fumarato hidratasa. Malato deshidrogenasa. ¿Y esa deshidrogenasa con qué coenzima trabaja? O sea, de las deshidrogenasas que trabajan con NAD. ¿Y cómo entra NAD? ¿Oxidado o reducido? Reducido. No, ¿cómo entra? ¿Y cómo sale? Reducido. O sea que, ¿cuántos NAD he obtenido en toda una vuelta? 3. 3 NAD, un FAT y un GTP. En una vuelta completa. Pero son dos coenzimas que son dos ATP coenzimas que Para hacer el balanceo, pero estoy haciendo solo una vuelta. Una sola vuelta. Para hacer solo el balanceo. Una sola vuelta. Oxalocetato, ¿cuántos carbonos me dijeron? 4. ¿Cuántos grupos carboxilo tiene? 2. ¿Qué tiene en el carbono, la estructura del malato? ¿Qué tiene en el carbono, perdón, del oxalocetato? ¿Qué tiene en el carbono 2? ¿Qué grupo funcional? Una cetona. Sí, ¿En el eso. carbono 4? Eso, estás pensando. ¿Qué grupo hay en la posición 2? ¿Cómo se llama? Carbono. No, ¿Sabes? una acetona. Tiene con los ojos así, Una acetona. Una acetona. Tiene una acetona en la posición 2. ¿Cómo se llama esa posición 2 con letras griegas? ¿Cómo se llama? Alfa.
O sea que el oxaloacetrato es un alfa cetoácido. ¿De qué era ese? ¿Cierto? Ahora váyanse y busquen la estructura ¿De qué era ese? del aspartato. De ese. Aspartato. ¿Era eso? Voy a anotar eso. ¿Qué tiene en común con el oxaloacetrato? ¿Qué tienen en común? ¿Cuántos carboxilos tiene? 2. ¿Cuántos carbonos? 4. ¿Y qué hay en la posición alfa? Una amina. O sea que el aspartato es un... O sea que si yo cojo el oxaloacetato y lo transamino, lo convierto en su aminoácido que se llama ácido aspartato. ¿Y eso a través de qué? Se llaman transaminasas. Que hay isoenzimas acá y isoenzimas afuera. A ver, pregunta de parcial. Pongan cuidado. ¿Cuántos ATPs se obtienen del ciclo de Krebs en una vuelta completa? No, lo que está viendo, miren, remítase a lo que estoy preguntando, miren, no se pongan a pensar, bueno, pero hay que pensar si la persona comió carbohidratos y cuántas veces respiró, no. En una vuelta completa del ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs directos se tienen? Es que yo tenía una conversión. 0. Sí, sé. Porque es que convierte en una ATPs. Muy diferente. ¿Cuántas moléculas equivalentes energéticas al ATP se obtienen en una vuelta completa del ciclo de Krebs? No. Miren, pónganle cuidado a la pregunta. Creo que iba como así, por ahí. ¿Cuántas moléculas energéticamente equivalentes al ATP se obtienen en una vuelta completa del ciclo de Krebs? Una. ¿Y cómo se llama esa? Es que miren, remítase a lo que se está preguntando. No le pongan a divagar. Pero no, es que ya son 24 y 36. No, es lo que se está preguntando. ¿Claro está ahí? Bueno. ¿Puedo borrar ahora? ¿Están grabando? Sí. Listo. Bueno. Volvamos. Profe, pero entonces me mintieron en los demás cursos. Porque me decían que 24 y 36 y yo no sé qué vaya. Voy a ampliar esto. Antes de ampliar esa parte, voy a hacer una aclaración. La enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es un complejo formada por 3 proteínas deshidrogenasa. Está formada por 3 proteínas y requiere 5 coenzimas. Y esas son las que les muestra la presentación. ¿Formado por cuántas proteínas? 3. Y requiere 5 coenzimas. Que es muy parecido a la que ahorita vamos a ver más adelante. Voy a volverme a ubicar en la cadena transportadora de electrones. Entonces, complejo 1, el 1, el 2, la ubiquinona, complejo 3, bueno.
Póngale cuidado, desde el punto de vista catabólico, Alfa superglutarato deshidrogenasa. Equivale a 6 proteínas. 3 proteínas. ¿cómo podrían definir el ciclo de Krebs? Desde el punto de vista catabólico. Una definición. Catabólica, solo catabólica. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vimos? No, una definición. No, definición es una oración, no una palabra, chino. Es un proceso de descarboxilación oxidativa. Listo. Que me genera, ahora sí, en una vuelta completa, ¿cuántos? 3 nada. ¿Oxidados o reducidos? Muy reducidos. Muy reducidos. ¿Cuántos más? Un par. Muy reducido. ¿Y cuántos GTPs que no son muy reducidos? Un GTP, que energéticamente equivale a. Bueno, hasta ahí vamos. Póngale cuidado. Este personaje entrega que al complejo 1 según como te muestra la flecha. Únicamente los electrones. ¿Qué vas a entregar? El protón. Entonces, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones son los que llegan a ser transportados. Eso, pero no es lo mismo. ¿Qué pasó con el protón? Afuera. Bien. Este electrón, cuando llega acá, ¿qué hace también en el complejo? ¿Y qué pasa con este electrón cuando llega al complejo 4? Sí, ahí se forma lo del agua, sí, el peróxido de hidrógeno, sí, pero también sucede esto. ¿Cuántos compartimentos de hidrogeniones o protones se abrieron por cada gas reducido que llegó? 3. 1, 2, 3. Yo sé que les explican que esto va a cambiar dependiendo del estado de oxidación y de hecho en la presentación les dice eso cambia. Profe, ¿qué cambia? Ya va. Pero entonces a ustedes se les enseñó por cada NAD reducido cuántos ATPs se podrían originar. 3 ATPs. ¿Se originaron ahí? O sea que de manera directa no se originan. Ya vamos a ver. ¿Qué pasa con el FAD? ¿A quién le entregó los electrones y los hidrógenos? A este personaje lo entregó acá, este personaje lo entregó acá, y cuando llega este electrón, ¿qué abre? Otra compuerta que pasa hidrogeniones de acá hacia allá. Y lo mismo pasa cuando llega acá este electrón. Cuando llega acá este electrón y este electrón. ¿Sí? Y abre una compuerta que pasa hidrogeniones. Por cada FAD, ¿cuántas compuertas se abrieron? 2. No sé, no. Ahí la primera. 2. Y entonces uno dice que por cada FAD reducido se generan 2 ATP en promedio. No, pero no se generaron. No se han generado. De manera indirecta se van a generar. No de manera directa, porque ahí se generaron en la cadena de ATPs.
está pasando con estos hidrogeniones? ¿Qué fue lo que al principio del primer dibujo que yo hice? ¿Qué pasaba cuando hacía la pared? Con el río. Se empieza a llenar ¿Y qué empieza a subir? la energía potencial. La energía potencial. ¿Cómo tiene que estar cargado este espacio cuando pasa eso? Positivo. Y si esto se carga positivo, ¿cómo se carga el interior? Negativo. O sea que es un gradiente de qué? Eléctrico. Por ahora no, eléctrico. Porque son de cargas. ¿Listo? Ahora bien, como estos son cosas químicas, profe, ¿y este negativo dónde sale? Porque empieza a acumularse hidróxidos acá. Como esto es químico, entonces el gradiente es eléctrico por cargas, químico porque son sustancias, concentraciones. ¿Listo? ¿Cómo es esta membrana que les dije en el interior? Semipermeable, pero a diferencia de la rígida. ¿Qué pasa si en un espacio, en este compartimento, en este espacio, se empieza a acumular cosas hidrofílicas? ¿Quiere decir cosas que tienen agua? Cosas que tienen carga. Cosas hidrofílicas. Son afines, ¿no? O sea, ¿Qué empieza a atraer? Ah, no. Agua. Todo lo que sea por va a traer agua. ¿Y esa agua de dónde viene? ¿De la matriz mitocondrial que la membrana es rígida o del citosol? Del citosol. Y entonces empieza a entrar agua, pues a través de canales. Y entonces también el gradiente es hidro, de agua. Y cuando las condiciones están dadas, como pasó en Estados Unidos, las condiciones estaban dadas para que volviera a Trump, aparece lo que más llaman en muchos libros el complejo 5. Pero ese es otro proceso aparte que se llama fosforilación oxidativa. Profe, pero yo he escuchado una cosa que se llama fosforilación oxidativa dependiente de sustrato. Eso es lo que sucede en la glucólisis. Pero aquí es solo fosforilación oxidativa. Este complejo está formado por 40 proteínas. Esto se llama cosa de alto Tourniquet. ¿Listo? Sucede que cuando se alcanza el gradiente, similar a como pasaba con la represa, que se alcanza un nivel de agua, se abre una compuerta aquí. Les presento la bobina. Y entonces aquí en uno de los sitios hay ADP y en otro sitio hay fosfato inorgánico. Cuando pasan los hidrogeniones hacia acá, del espacio intermembranario a la matriz mitocondrial, lo que está haciendo es disipar el gradiente, es decir, que desaparezca el gradiente. Porque esta agua, ¿cómo se llama a esta presión que está haciendo sobre la membrana? Osmótica. O sea que el gradiente también es de presión. ¿Cómo llamarían a todo el gradiente completo? Completo. Hidro, electro, quimio, osmótico.
esto pasa, esta cosa gira, igual que una bobina. Genera 400, o sea, genera 400 revoluciones por minuto. Eso es de alto torbellino. Y esa ingeniería es capaz de frenar en un cuarto de vuelta, que ningún ingeniero es capaz de frenar un carro en un cuarto de vuelta. O sea, eso es, dice, o sea, yo vi una filmación con microscopía electrónica de eso girando. Y por eso terminé estudiando bioquímica. Y debido a esto, terminé, para mí, diciendo, hay un diseñador. Esto es demasiado. No, que por el azar, por estas proteínas que juntaron y empezaron a hacer. Esto gira y adivinen qué pasa cuando gira. Genera ATP. Ahora hagamos el balance de toda una vuelta. ¿Cuántos ATP de promedio me puede generar este par? 2. ¿Cuántos por estos 3 pares? 9. No, perdón, no. 6, no. 9 y 2, 11. O sea, de manera indirecta, el ciclo de Krebs acoplado a la cadena transportadora de electrones y a la fosforilación oxidativa me genera 11 ATPs. Pero, pues si agrego este GTP, que técnicamente es un ATP, el ciclo de Krebs acoplado a la cadena transportadora de electrones y a la fosforilación oxidativa me generan de manera directa e indirecta 12 ATPs por cada vuelta. Por cada vuelta. Les presento. De manera indirecta genera 11. 12. Pero acumulada. Todo acoplado. Porque yo tengo el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP de manera indirecta me genera? Y le debo decir 0. Ya me dijeron 0. Ah, pero si lo acoplo, es otro cuento. A la cadena transportadora de electrones de fosforilación oxidativa. Una pregunta, ¿por qué ponen seca la ese sí, ese sí? Ah, no, eso era el ciclo de Krebs. Pero ¿por qué no coloqué? No sé, me digo. Debe ser que fue la. El ciclo de Krebs. No sé por qué no coloqué. No sé. Claro, hasta ahí. ¿Se acuerdan en la pared que yo les quité que si había mucha agua, la hidroeléctrica, ¿qué se hacía? Había otros huequitos. Esos huequitos se llaman, aquí se llaman desacopladores de la cadena transportadora de electrones. Esos huequitos son proteínas. El dibujito de la pared que coloqué, ¿se acuerdan que yo coloqué unos abajito? Entonces, cuando una célula dice, vea, yo estoy bien de ATP, baje la producción de ATP. Bajarla no es colocarle 0, sino que si estábamos produciendo 20.000 ATPs por hora, bájala a 5.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este exceso? ¿Qué se les ocurre para evitar que el ATP sintasa siga produciendo ATP? Vamos a colocar un número arbitrario. Imagínense que el gradiente para que esto se abra necesita que sea 10, un número, no importa las unidades. ¿Listo? Pero yo tengo mucho ATP, pero mucho ATP. No, y este gradiente no quiero que me llegue a 10 porque sigo produciendo el gradiente. En 8
o en 5, se van a abrir aquí compuertas que son unas proteínas que van a permitir que estos hidrogenes pasen por acá. Y entonces no se va llegando en cada 10, sino antes de en 8 ya empiezan a abrirse. Hay otros que se abren en 5. Y entonces lo que hago es, no produzco más ATP, profe, y entonces ¿qué generó? Calor. Y eso será importante para organismos homotermos. Muy importante, generó calor. Y adivinen cómo se llama el primer desacoplador que estudió la humanidad. ¿Cómo lo bautizaron? Si produce calor. ¿Me suena algo que me llamen termogenina? Termo, calor, genina, génesis, original calor. Hay diferentes tipos de desacopladores, que es diferente a decir inhibidores. ¿Qué entienden por inhibidores de la cadena transportadora electrónica? La bloquean. Por ejemplo, si alguien consume cianuro, el cianuro se une acá. Y si se une al complejo 4, esto no sucede. Y si no sucede, ¿se genera un gradiente? No. Y si no se genera un gradiente, ¿esto funciona? ¿Y qué se empieza a acumular? Nada, y va a reducir. ¿Y qué le va a pasar a la persona? Se va a morir. O el organismo se va a morir. Lo mismo pasa con el CO2. Se une acá. Y en la presentación que lo tienen que buscar, hay diferentes inhibidores que aparecen y vienen acá, o vienen acá, o vienen acá. ¿Cuál será más grave? ¿El último o el tercero? Pero si se une, por ejemplo, al 1, no necesariamente. Puede morirse, pero puede durar un poquito más de tiempo. Porque el 2 funciona. Porque el 2 funciona. Listo. Entonces, póngale cuidado. Entonces, NAD y FAD. Listo. Entonces, en la presentación que les dejé de energética, les hablan de todo esto, les hablan de algunos inhibidores y les mencionan algunos desacopladores. ¿Ustedes nunca se han preguntado? Hay gente que come lo mismo que uno. Y uno come aire y se engorda. Y hay gente que traga y traga y traga y no se engorda. Parte de la explicación es que tienen desacopladores eficientes de la cadena. Pero sucede que las personas que tengan eficientemente estos desacopladores, su estilo de vida puede inducir a que sigan produciendo desacopladores o con el tiempo la genética empieza a parar desacopladores o a generar una cosa que se llama epigenética. Entonces empieza a generar desacopladores menos eficientes. Y entonces decía, pero yo cuando tenía 20 años me engordaba y comía lo mismo. Sí, pero se estoy tragando igual y sin hacer ejercicio. Chupe, hijo. El organismo dice, ahí como una vez le preguntaron a Milei antes de ser presidente de Argentina, ¿usted qué piensa de la gente que vende droga? Y él pidió, yo no tengo ningún problema, no, pero usted no. Si alguien se quiere matar a todos, pues que se mate. Yo tengo que ver. No hay problema. Lo que no quiero es que me pida plata al Estado para que lo recupere. Pues ve que usted debió matar a su madre. Entonces, bueno, claro hasta ahí. Abren ahora la gente. Esto se supone que ya lo saben. Se supone, ¿no? Pónganle cuidado. No, los desacopladores son proteínas que no son los completos. Cuando ya tengo suficiente ATP, es similar a lo que pasaba con lo que transportaba de la hidroeléctrica.
tengo suficiente ATP, está lloviendo con toneladas de mucha electricidad, o sea, no puedo mantener ese calor. Entonces lo que hace es que en vez de que llegue al máximo a 10, antes de que llegue a 10 y se abra la puerta de las electricidad, abro las puertas que tienen las desacordadoras. Y entonces, digamos, estoy llegando a 8, pero para 10 es que se abre la puerta de la con 8 y empiezo a ver la puerta de no puedo decir cero, sino en menor cantidad. Bueno, acá. Acetil, ¿cuántos carbonos? Acetil, ¿cuántos carbonos? 2. Acetato 2. Estoy en la mitocondria. Profe, ¿de dónde viene eso? Una de las formas de entrar en la presentación aparece el acetil-CoA y le muestra de dónde viene el acetil-CoA, qué procesos producen acetil-CoA y los procesos que el acetil-CoA van a dar. Uno de los procesos que va a dar es llegar al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, bueno, revisan por favor porque en la presentación les muestran procesos que generan acetil-CoA y procesos que a partir del acetil-CoA salen. Entonces, ojo, el acetil-CoA es una molécula conectora de procesos, vuelvo a aclarar. El acetil-CoA es una molécula conectora de procesos. Procesos estoy refiriéndome a rutas metabólicas. Y esas moléculas conectoras son claves para poder hacer el mapa. Si no, nada, es donde van a conectar esa molécula. Una de las rutas para generar acetil-CoA dentro de la mitocondria es el piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? Busque en internet la estructura química del piruvato. 3. ¿Y cuántos tiene el acetil? 2. Tiene 2. Entonces, ¿qué le debe pasar? Tiene que perder. Tiene que perder 1. Entonces sale CO2. Y miren cómo entra el NAD. ¿Y cómo sale? ¿Cómo entró? Oxidado. ¿Y cómo salió? O sea que convertir piruvato a acetil es un proceso, les parece lógico, un proceso de carboxilación oxidativa. Y esta enzima, les parece lógico que se llame piruvato. No, deshidrogenasa. Sí. Y es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Cuál es la coenzima de la deshidrogenasa? Ahí. Me van a averiguar qué hace una enzima. Póngale cuidado, es una enzima que se llama piruvato complejo. No, se llama piruvato deshidrogenasa quinasa. Esta K, esto se puede escribir con K o se puede escribir con C, sinasa, o se puede escribir con K, quinasa. Inactiva. De una vez unifiquemos criterios. Una quinasa es una enzima que pone fosfatos a una molécula. Puede poner fosfatos a una molécula pequeña o puede colocar fosfatos a una molécula grande como una proteína. ¿Qué hace esta enzima? Piruvato de deshidrogenasa quinasa le pega fosfatos al complejo de la piruvato de deshidrogenasa. Y ahora sí, ¿qué era lo que estaba leyendo? Inactiva el complejo piruvato deshidrogenasa. O sea que esta enzima fosforilada está inactiva. Listo. Piruvato.
Estructuralmente, mírenme en el piruvato. ¿Cuántos carbonos me dijeron? 3. ¿Cuántos grupos carboxílicos? Uno. ¿Qué hay en el carbono 2? Un oxígeno. ¿Qué? Un oxígeno. Carbono 2. Pero no oxígeno, pero Una acetona. una acetona. Una acetona. O sea que el piruvato es un alfa-cetoácido. Piruvato, ácido pirúvico, tiene grupo carboxílico. Y en la posición 2, o sea en el alfa, tiene una acetona. ¿Les parece lógico que sea un alfa-cetoácido? Ahora busquen en internet la alanina. 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 Pero en vez de un aceto tiene Un grupo amino. O sea, es un ácido, la alanina. Sí. Y en el carbono 2, ¿qué tiene? ¿En vez de cetona? Una Una amina. O sea que la alanina es un alfa aminoácido. ¿Qué pasa si yo cojo el piruvato, que es el alfa cetoácido, y lo transamino? Que vuelve alanina. ¿La alanina es esencial o no es esencial? No es esencial. Sí. Profe, ¿de dónde viene el piruvato? Me voy a salir ahora al citosol. Membrana celular. Entonces tenemos glucosa. ¿Cómo se llamaba la enzima esa de ponerle piruvato a aceto? Los carbohidratos fácilmente entran a la membrana. ¿Atraviesan fácilmente la membrana? No. ¿Los carbohidratos son hidrofóbicos o hidrofílicos? Entonces, ¿qué hace la Hidrofílicos. Hidrofílicos. ¿Atraviesan la membrana? Sí la pueden atravesar, pero muy lentamente. ¿Cómo hago para que sea más rápido? Transportadores. Y esos transportadores, de manera general, que conocen unos como GLUT. Hay 16 tipos diferentes de GLUT. En la presentación de carbohidratos les muestran algunos. Y hay otro tipo que se llama FGLT. Estos son transportadores de monosacáridos, pero dependientes de sodio. Es decir, entran carbohidratos, pero entrando sodio. Eso está también en la salida cuando encuentro ahí En todas las células, están diferentes el GLUT. Voy a hablar de manera general. Glucosa. Póngale cuidado, la glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa si es una hexosa? 6. Sucede que a esta glucosa le debe pasar algo. Y póngale cuidado porque voy a encerrar esto así. Molécula clave conectora de este proceso. Esa glucosa le va a pasar algo y me va a convertir en esto. Yo creo que se llama fructosa 6 fructosa 6. Pero Fructosa 6. No, de fructosa. no 6. 2, 2,5. y eso va a permitir generar esto. Fructosa sería 6 y fosfato. Este paso no se los muestra normalmente la glucólisis, pero es el paso clave de regulación. Esta enzima, Ese fue el que nosotros. esta enzima, Sí, profe, hicimos la presentación. esta
clave del proceso. Bueno, no sé cómo se llama. Le estoy adelantando lo que tienen que hacer la otra semana. Esta enzima es clave del proceso. Clave estoy diciendo que es altamente regulable. Y es regulable a través de lo que usted averiguó. Procesos de fosforilación y desfosforilación. Luego los vamos a ver. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. ¿Cuántos tiene la fructosa? 6. Cambio de estructura. Luego a esto le va a pasar algo. ¿Cierto? Y entonces acá le queda Este también queda. a ver, se dividió justo en la mitad. Exactamente. ¿Cuántos carbonos tiene esto? 3. ¿Y cuántos tiene esto? Estas moléculas son clave porque van a conectar con procesos de lípidos y de carbohidratos. Les estoy señalando las moléculas conectoras. Para hacer En la glucólisis lo que sucede normalmente es que esto se va a convertir en isómero. Y en el RAP le dicen, y ahora son 2, y ahora son 2. ¿Sí? Estoy hablando de la glicólisis o glucólisis, que es lo mismo, que es un proceso de oxidación, adivinen de quién. Uno diría de la glucosa, luego les voy a explicar que no es la glucosa la que se oxida, quien se oxida es el aldehído, 3-fosfato. El aldehído 3-fosfato es un carbohidrato. Ah, pues sí, porque es el pequeñito. Sí. Y el aldehído 3-fosfato. Un aldehído cuando se oxida, ¿en qué se convierte? No. Aldehído cuando se oxida, ¿en qué se convierte? Ácido carboxílico. Así carboxílico. Y entonces acá se genera 1,3-bifosfoglicerato. Dios mío, debimos habernos quedado con esa ruta. Sí. Pero póngale cuidado, les voy a hacer una ruta alterna que solo sucede en los glóbulos rojos. Y eso es importante porque lo van a tener que averiguar. 2,3-bifosfoglicerato. Estas solo suceden en los glóbulos rojos. Mira. Esa estructura está en alguna parte de la diapositiva. Carbohidratos, ya no es energético. Entras a Moodle y la buscas. Y también les coloqué videos. Esto solo sucede en los glóbulos rojos, esa ruta. Bueno, ¿cuántas? Lo que cierra así son enzimas clave. Enzima clave, enzima reclave. Voy a colocar, esta es la clave de todas. Esto. Aquí hay una enzima clave también. Y luego esto sí. Esto es solo hemático. Y tiene una importancia trascendental para la función de la hemoglobina. Y de hecho, quien termine trabajando en bancos de sangre tiene que medir esta concentración en sangre. Y luego sigue, y genero piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. El piruvato también es una molécula conectora. Listo, el piruvato también es una molécula conectora. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. Para hacer el balance, ¿cuántos piruvatos se obtienen por cada glucosa? 2. ¿Cuántos piruvatos deben de entrar a la mitocondria a partir de utilizando moléculas transportadoras? 2. Tengo 2 piruvatos. ¿Cuántos carbonos hay entre esos 2 piruvatos? 6. Cada piruvato se convierte en acetil-CoA. Pero para mantener el balance, tiene que haber
2. ¿Sí o no? ¿Cuántos CO2 salieron? Por cada piruvato que convierte en acetil-CoA, ¿cuántos CO2 sale? 1. Pero como son 2. Estamos balanceando las ecuaciones. ¿Listo? Póngale cuidado cuántos, a partir del acetil-CoA que se conecte con el ciclo de Krebs, con la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa, ¿cuántos ATP tiene por cada acetil-CoA? Directos e indirectos. 12. Pero son 2 acetil, o sea que son 2 vueltas. 24. ¿Listo? 24. Estos carbonos se perdieron, ¿cierto? Ahí van 2 carbonos. Por cada vuelta, ¿cuántos CO2 salían? No. Pero son 2 vueltas. 4. 4 más 2, 6. ¿Son cuántos paquetes? Partimos de 6 carbonos. Esto se divide en 2. Entonces termino teniendo la glucólisis anaeróbica 2 piruvatos. Cada piruvato tiene 3 carbonos. Estos 2 piruvatos entran de manera independiente a la mitocondria. Cada piruvato de manera independiente se convierte en acetil-CoA. Y entonces cada piruvato pierde un CO2. Pero como son 2 piruvatos, pues son 2 CO2. Cada acetil-CoA hace un ciclo de Krebs completo. Por cada acetil-CoA, ¿cuántos CO2 pierde? Por cada acetil-CoA en una vuelta completa, ¿cuántos CO2 pierde? 2. Pero como son 2 acetil-CoA, o sea, son 2 vueltas. 2 por 2, 4. Más esos 2. ¿Cierto? Y se oxidó de manera escalonada. Este proceso es el que tienen que construir con mucho detalle para la otra mano. Todo. Pero lo demás es que se te va a poner grande, gigante y más grande, porque este tienes que ir metiendo lo demás. Esto lo tienes que ir metiendo, que no voy. O sea, son estructuras de el nombre de las estructuras sin que más. Coenzimas, cofactores, todo, o sea, el delta, qué tipo de enzima, es decir, si es una ligasa, si es una isomerasa, todo lo ha habido por haber. Eso es lo que tiene que estar en. No, eso lo vienen a hacer acá. ¿Usted me va diciendo qué importa? ¿Eso está en el laboratorio? Sí. Profe. La profe Pan. Digamos, bueno, el bosque no se ve hace años, pero digamos, para el día del proceso de la gente que bajo momento se puede hacer virtualmente. No, a mano, todo a mano. O sea, vayan haciendo el lápiz. O sea, cuando empiecen a hagan el lápiz, algo raro. Porque luego dicen, miércoles tengo falta eso. Pues tú verás para que no tengas que hacer todo el trabajo. Les recuerdo que en Moodle ya está la presentación de carbohidratos y hay varios videos de carbohidratos. Bueno, chao. Feliz Navidad. Nada. Llegó la estudiante que mencioné.